Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos de la situación que vive al interno el Partido Liberal de Honduras, de las aspiraciones que se tienen a nivel del Congreso de la República con las reformas constitucionales que han sido ratificadas en la reunión de este día. Ingeniero Juan Carlos Elvir, su jefe de bancada del Partido Liberal, ¿qué tal está? Buenas noches. Muchas gracias, Chendo. Gracias por la oportunidad de ver tu selecto auditorio. ¿Cómo están? ¿Se consideran diputados liberales como tal o no? Bueno, esto porque se les está señalando, se les está cuestionando y es como un conflicto casi permanente entre una parte de diputados y el central ejecutivo. Mire, yo en primer término valorar que lo que sucedió en los acontecimientos que derivaron en esta resolución del Tribunal Disciplinario no ha sido resuelto el recurso de apelación que se presentó, recurso de nulidad precisamente, no apelación, nulidad, porque hay una serie de errores en todo el procedimiento legal que se implementó y obviamente que inclusive en el concepto de reforma estatutaria que establece la reforma del artículo 40 de los estatutos con respecto al tema de expulsión. Por lo consiguiente, nosotros tenemos toda la plena confianza de que ese recurso fue inapropiadamente manejado y mediáticamente peor todavía, peor en el concepto de que legalmente no existen los fundamentos legales para poderlo hacer. O sea, ustedes se consideran, independientemente de lo que dice el central ejecutivo y sus autoridades, miembros del partido y como tal se hacen representar en la Cámara. Bueno, mientras no estén firmes en una posición, sigue siendo una instancia. Y obviamente que, como lo señalo yo, de no haber habido una resolución de parte del tribunal, en este caso el tribunal de alzada, del tribunal disciplinario, se les olvidó a los miembros del central ejecutivo que eran ellos. Ellos son el tribunal de apelación con respecto al tema, pero los prejuicios establecidos públicamente los descalifican y obviamente que hay una recusación de que no pueden conocer el tema y por consiguiente, con toda la salvedad, este caso va a quedar como cualquier situación de que no fue apropiadamente realizada. ¿Qué pasa si al final se pronuncia este tribunal disciplinario y los expulsa? ¿Usted está en esa lista? Bueno, ya el tribunal ya se pronunció. Ahora lo que viene es el tema del recurso de nulidad. Al no presentar, nosotros acordamos, los afectados, que íbamos a agotar los procedimientos administrativos porque es lo que compete dentro de una instancia y respecto del marco estatutario del partido. Al no haber una respuesta en tiempo con respecto, el siguiente paso sería presentar ante el Tribunal Supremo Electoral, en este caso todavía tiene existencia y vigencia, para poder asumir que se defina la posición de esta situación. ¿Y van a llegar, están claros que esa es la ruta que los salva o sienten que no va a haber necesidad? Bueno, nosotros apelaríamos que el tribunal de alzada, que en este caso el central ejecutivo se pronunciara, pero también es claro de que hay una división, así como hay una división en la bancada, hay una división entre el central ejecutivo también. No hay total unidad con respecto a los criterios y al no pronunciarse, pues apelamos a la siguiente instancia, que iría a ser el Tribunal Supremo Electoral. ¿Son irreconciliables las posiciones que manejan ustedes, ingeniero Juan Carlos Elvir, con los miembros del central ejecutivo? ¿O percibe usted con lo que ha pasado en los últimos días alguna ruta para sentarse, para dialogar y no seguir partiendo este instituto político? Mire, yo siento pena ante el liberalismo en general porque todo esto se deriva de precampañas electorales. O sea, hay un deseo de parte de una persona que nosotros la vemos en ese sentido, si esa persona es precandidato de un movimiento o es la autoridad del partido. Si en ese sentido deriváramos que fuera la autoridad del partido, merece nuestro respeto. Si no, lo que tenemos es un rival porque particularmente nosotros hemos señalado de que no vamos a apoyar esa figura política. Y obviamente que habrán instancias en las cuales tenemos que separar esas figuras para poder establecer un marco legal justo, porque la autoridad del partido debería hacer eso, tener el criterio de ser el árbitro que fija las reglas del juego y no tomar parte, mucho menos utilizar los recursos del partido para financiar una campaña electoral. ¿Ustedes están claros que van a pelear si finalmente lo sacan, seguirán considerándose liberales y presentarán candidaturas, en este caso precandidaturas? Mire, yo estoy seguro, absolutamente seguro que el recurso de nulidad que se pidió, nulidad, les va a pegar. Estoy absolutamente seguro que hay 7 vicios graves que se cometieron, fueron mal procedimiento, no se ha llevado el debido proceso y que por consiguiente va a tener un efecto.
van a presentar entonces ustedes, independientemente de lo que pase, sus opciones. Van a tener la posibilidad de participar. ¿Tienen claro que así lo harán? Yo estoy seguro y que van a enfrentar a Luis Zelaya. Obviamente que es muy prematuro todos estos criterios porque no deberíamos de estar pensando en precampañas electorales. Esto no es el momento para estar pensando en precampañas electorales. Pero aquí se tiene claro, ingeniero, que hoy está jurando un presidente y ahí mismo en el estadio se le están lanzando y ya van las tendencias. Eso es lo que nos tiene en este momento, en ese criterio, haciendo sentir de que es una reforma estatutaria, que es una reforma de partido, cuando realmente lo que estamos promoviendo son aspectos que no son los mismos principios que el Partido Liberal establece. El Partido Liberal es un partido más horizontal, es un partido más divergente con respecto al tema. No ha habido una contienda interna en el partido donde haya habido una sola candidatura o otra candidatura, mínimo hay 2, 3, 4 candidaturas y eso tiene que volver a hacerse el efecto porque es la acción de participación del liberalismo en general. Ese es parte del ejercicio democrático que el partido ha tenido acostumbrado a hacer. ¿Cómo recibieron en la bancada? Usted es el subjefe de la bancada liberal. Las advertencias que sigue mandando a través de comunicados el Central Ejecutivo. Bueno, yo soy claro. Creo que hay aspectos que entendemos. Hay un marco estatutario donde marca la autoridad del partido que debemos de respetar, pero marca también un órgano que es la bancada que debería respetarse también mutuamente y que en conjunto deberían de tener reuniones para buscar la manera de definir esa línea partidaria que se señala. Porque no es posible que una línea partidaria la definan 5 personas. La línea partidaria debería ser un conjunto de resoluciones no tan específicas y amarradas, porque hay criterios que van en el marco de las negociaciones que la mecánica del Congreso establece, y donde se debe definir grandes líneas de cómo intervenir, obviamente en el marco de la ética y la moral, si lo entendemos, y que debería ser construida entre el Central Ejecutivo en el pleno completo, entre la bancada en el pleno completo, y también, por qué no decirlo, otro tipo de representaciones como puede ser la Asociación de Alcaldes Liberales, como debería ser también notables liberales que han sido intelectuales dentro del marco del liberalismo y que a través de eso se construye este proceso. Pero no podemos hacer acciones tan verticales, tan radicales y que obviamente poco tolerantes y que al final de cuentas no tienen el fundamento jurídico apropiado. Les digo, digamos un ejemplo, le voy a citar un caso. Digamos en este caso la última resolución con respecto a la segunda vuelta. Se cita el tema de la segunda vuelta en un renglón, pero no se da un análisis jurídico con respecto a qué y cómo hacerlo. Y en un momento determinado se habla de retirar al partido de las negociaciones en esta primera legislatura. Y a los 2 días, 3 días después, se emite otro comunicado diciendo que sí se puede participar, pero que tienen que reunir estas condiciones. Esas situaciones variables, no determinantes, no se construyen y dependen mucho de la forma de poder hacerlo. ¿Les molestó esto de que hoy digan una cosa y mañana otra ustedes como diputados? Yo creo que el problema que ha venido pasando es que han habido una serie de errores jurídicos con respecto a la interpretación de los estatutos y al reglamento de los estatutos que fijan la relación entre la bancada y el Central Ejecutivo. Hay que intentar interpretarlo, obviamente, con todo el estamento jurídico que determine quién debe tomar la determinación, a quién tiene que comunicarla y establecer los mecanismos de comunicación. ¿Y han buscado, ingeniero Juan Carlos Elvir, ustedes, porque hay en la bancada liberal y hay quienes les asesora, que tiene vasta experiencia, acercarse y tratar de limar asperezas, de buscar armonía y tratar de recuperar el partido, o no pasa nada de eso? Yo le quiero comentar de que en esta nueva bancada que dirige Mario Segura, yo estoy seguro que Mario está haciendo todo su esfuerzo por buscar la manera de lograr los acercamientos pertinentes para hacerlo. Porque en un momento determinado se llegó a fijar de que eran cuestiones de orgullo, problemas personales que han habido con otros diputados en el escenario caso de la Luis campaña Zelaya y Elvin Santos, para hacer Y hay otros más que se ventilaron en el proceso electoral. Pero aquí no son cosas personales que tenemos que ventilar, son cosas institucionales. Y a través de eso buscar la manera de botar un poquito los orgullos y intentar en raciocinios de humildad lograr acuerdos que sean pertinentes, porque el liberalismo está esperando eso. Creo que se están abriendo los espacios para hacer foros regionales para intentar acercar el liberalismo donde se pongan las dos partes en contexto, pero en un marco de armonía y a través de eso lograr que la opinión también recoger las impresiones, porque no podemos sentirnos nosotros ni santos ni diablos. Tenemos que intentar buscar la manera de reconocer nuestros errores y que ellos reconozcan sus errores y intentar construir lo que debería ser el marco de unidad que el liberalismo necesita. ¿Y se podrá acercar ese tipo de criterios que me dice usted que Mario Segura, que es el jefe de bancada, los está buscando con los calificativos que hemos escuchado? Porque le fue directo a los miembros del Central Ejecutivo que le cuestionaron, y de Mario escuchamos
que les dijo de todo, hasta que le pretendían recomendar desde el Central Ejecutivo a amigos y amantes para cargos dentro de la estructura política liberal. En la política, yo no soy partidario de acciones de confrontación, pero en el marco del escenario político nuestro es como algo muy, muy acostumbrado a hacerlo. Lo que no debe ser es cotidiano, lo que no debe ser es transmitir esas acciones que se están denunciando a acciones de carácter personal. Debemos de abordarlas desde carácter institucional e intentar buscar la manera de rescatar el proceso de respeto, porque el respeto ha sido de ambos lados y mucho más acentuado del Central Ejecutivo, los ataques hacia la bancada, que es lo que intentamos contrarrestar. Creo que Mario en ese momento, de repente, su acción como ser humano, como persona, pero Mario es una persona muy sensata, que sabe razonar, pensar y también corregir en su momento. Porque aquí lo que tenemos que intentar hacer es que debemos de entendernos, dejar claro que ante el liberalismo no estamos haciendo el papel que deberíamos y de ambos lados, que no se satanice ningún sector y que intentemos hacer los mecanismos de acercamiento que logren a través de eso dar una mejor impresión y hacer el rol que nos compete en este caso particular. Porque el partido tiene una gran oportunidad ahorita ante la polarización de los sectores extremos de extrema derecha, extrema izquierda, pero obviamente que necesitamos acentuar ese liberalismo. Hay sectores aquí importantes en el país, políticos, empresariales, que están esperando que el liberalismo se una y que logre de establecer una figura que le logre a través de eso plataformar su posibilidad de poder ganar el próximo proceso electoral. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Juan Carlos Elvir, subjefe de bancada del Partido Liberal. Sin rodeos después de la pausa, ¿con qué tipo de frases se han sentido irrespetados ustedes como diputados por parte del Central Ejecutivo? ¿Qué les tocó? ¿Qué no les pareció que les dijeron? Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros el ingeniero Juan Carlos Elvir, exalcalde de Santa Rosa de Copán por 2 periodos. Por 2 periodos. Y es primera vez como diputado. Así es. ¿Se esperaba esto? ¿Qué le tocó? ¿Qué le caló a usted y al resto de los congresistas de la bancada que está con ustedes, que vino del Central Ejecutivo? Bueno, particularmente el señor presidente del Central Ejecutivo, con otra tercera persona, un mes después de la toma de posesión, le señaló de que yo iba a ser una de las personas expulsadas del partido, que me tenía que cuidar porque me iba a expulsar. ¿Por qué? Esto fue hace casi un año, ¿verdad? Raciocinios que no son políticos ni no se espera de una persona que tenga un nivel de tolerancia que se requiere en estos momentos, porque él ha señalado inclusive que hay 17 diputados que son corruptos y yo no creo que él tenga evidencia de que puede ser una persona corrupta. Hace poquito presentaron los cheques que fueron erogados a mi persona como coordinador del departamento de Copán y lo filtraron a medios en Copán, a alcaldes municipales allá. Y imagínense que filtran eso como un acto haciendo sentir de que yo he cometido una irregularidad, aduciendo de que no había liquidado los fondos y los fondos fueron liquidados a ver, vamos por parte. ¿Quién dio esos cheques que le habían dado a usted? Tengo el nombre de la persona, me lo voy a reservar. Pero hasta donde yo sé, lo filtraron, lo mandaron a alcaldes con una nota firmada por la Secretaría de Finanzas y hoy después me manda la nota donde obviamente ya está finiquitado porque esa fue una falta de comunicación entre la Secretaría, lo que corresponde a finanzas del partido con respecto a la unidad de política limpia. Obviamente que no ha habido ninguna tergiversación, pero vuelvo, la intención a veces da mala impresión y dice aquella expresión de que no hagas cosas malas que parezcan buenas. Al final de cuentas termina en confrontaciones que yo no voy a ser parte del juego con respecto al tema personal, porque no me siento aludido, y obviamente que sí en el criterio me toca abordar posiciones, porque me demuestra claramente de que la tolerancia no es parte del escenario. Imagínese usted en estos niveles de poder, si no tenemos tolerancia, ¿qué pasaría si los poderes fueran mucho más completos? Entonces obviamente que me está diciendo que no estamos preparados para tener ese poder. Desde la Secretaría de Finanzas del Partido Liberal, mandaron esos cheques. Lo fueron a fotocopiar, lo filtraron y dijeron como que había una irregularidad por no haber liquidado los fondos cuando fue una falta de comunicación interior del partido y ya tengo las constancias pertinentes, por cierto, firmadas por el mismo presidente del Central Ejecutivo, donde está solventado ese problema. ¿De cuánto eran estos cheques? 1,5 millones de lempiras para una campaña electoral en el departamento de Copán. Usted sabe lo que puede significar el financiamiento de una campaña entre lo que aportan los diputados, aportan los alcaldes municipales. Estamos hablando de alrededor de
20, 25 millones de lempiras modestamente. ¿Qué le dijeron los alcaldes? ¿Usted fue alcalde, tiene amigos? En el escenario, algo? Yo creo que todos nos conocemos. Obviamente que en algún criterio habrá gente que puede antagonizarlo a una, gente que está a favor, pero yo lo que hice fue adelantarme al escenario y hacer público lo pertinente. ¿Pensó en proceder o lo dejo así? No, mire, en la política si algo tiene que aprender uno, político que no es tolerante, no es político. Entonces yo he aprendido ya que he entendido claramente, yo soy nuevo en el Congreso, pero no soy nuevo en Tegucigalpa. Y yo he conocido bastante este escenario de cómo se maneja el criterio político y las adversidades y hostilidad que se puede encontrar en un marco de escenarios de competencia, y entiendo que todo esto requiere tolerancia y respeto, pero firmeza también a la hora de tomar determinaciones y no estarse gastando en cosas que no son las que realmente van a construir por el partido, por el Congreso, por el país. ¿Y usted reclamó aquí a la autoridad central del partido porque estaban haciendo eso o ya lo pone como un caso cerrado? No, un caso cerrado. Porque yo no voy a reclamar cosas que son mentiras. Dice que la mentira tiene patas cortas. Y obviamente que en alguna medida a nosotros nos corresponde actuar con responsabilidad y no ser parte del problema, sino de la solución. Y la solución no pasa por confrontación. La solución pasa por encontrar avenidas de encuentro que nos lo hagan hacer construir un mejor derrotero para nuestro partido, que es lo que al final queremos y respondemos. ¿Por qué lo satanizan? ¿Por qué dejó de pertenecer a círculos de confianza dentro del Central Ejecutivo? ¿Dónde estuvo el problema? Bueno, ¿fue por algún apoyo que usted hizo público o qué es lo que realmente es el apoyo usted público. Percibe que uno va percibiendo en el camino con respecto a cosas que uno siente que van a haber futuro y en algunas que no va a haber futuro? Entonces, obviamente que en el camino uno tiene que tomar decisiones, y usted que está aquí en Tegucigalpa sabe que aquí los escenarios de decisión son diferentes a lo que pasa en la provincia. Allá la percepción no define las posiciones tan claramente como tiene que ser aquí en Tegucigalpa. Obviamente que nos toca tomar posición y partido, y en ese caso no estamos apoyando nosotros al señor Luis Zelaya, y por consiguiente hay un nivel de rivalidad que se deriva, y obviamente también atrás de él pienso que hay personas que no tienen buenas intenciones, que quieren digamos un ejemplo. Hace poquito escuchamos una opinión de Octavio Pineda con respecto al tema de corrupción del tilín, y yo estoy seguro que no midió las consecuencias de lo que estaba diciendo. Yo tengo una persona que por cierto es pariente, que es Eduardo Martel, que ha habido algunas expresiones que no son las adecuadas. Vio la confrontación que tuvieron con Mario Segura. Quique Ortiz pienso que no ha actuado con toda la prudencia, sabiendo que todos nos conocemos. Mire, aquí... ¿Y usted ha buscado como su jefe de bancada acercarse, incluso hasta con sus parientes? Mire, yo creo que el problema en nuestro medio es que aquí pareciera que el tema del orgullo prevalece sobre el tema de la humildad. Y entonces esas cosas hacen sentir como que son momentos de debilidad. Nosotros nunca hemos estado renuentes al tema del diálogo, pero obviamente que es un diálogo con acciones contundentes que intenten buscar la manera de hacer conciliación dentro de esta familia liberal, que es lo que nos debería generar responsabilidad a todos. Bueno, se vino a la aprobación de reformas constitucionales la semana anterior. Eso terminó de romper la relación entre un grupo de diputados y el Central Ejecutivo. Se ha ratificado esa reforma en las últimas horas. Ya las cartas están tiradas sobre la mesa y todo apunta a que el Partido Liberal tendrá una representación en el Registro Nacional de las Personas, con un comisionado, un magistrado en el Consejo Nacional Electoral y un magistrado en el Tribunal de Justicia Partidaria. Si finalmente se fuma la pipa de la paz y abren el abanico de propuestas, ¿les considerarían algún candidato que venga con la línea del Central Ejecutivo ustedes? Mira, hay que definir primero los criterios de la ley secundaria, que va a definir el tema de meritocracia con respecto a los cargos que se van a hacer, para comenzar. Creo que esas posiciones precipitadas, sin fundamento jurídico, digo esto yo porque yo por lo menos particularmente no vi ningún estudio jurídico que me dijese de esos puntos que están diciendo, que están exigiendo, en el tema de la segunda vuelta, en el tema del plebiscito, en el tema, un estudio jurídico, así como lo vimos de la OEA, así como lo vimos de ASJ, en lo que corresponde a decir qué, por qué y cómo hacerlo, particularmente en el partido yo no lo he visto. He visto en un renglón decir segunda vuelta, pero no ningún estudio o razonamiento que le dé marco de intervención y que le dé razonamientos del por qué. Y yo soy del principio que hay criterios. Un ejemplo, yo estoy en la comisión de dictamen de ese decreto de ley que fue el que se aprobó el 24 de enero. Yo vi
esa resolución y yo no me arrepiento, volvería a votar por lo mismo con respecto a lo que se aprobó, porque lo que se está haciendo en este momento es el inicio de las reformas electorales. Obviamente que apelamos a criterios que tienen que validarse, que tenemos que hacer incidencia para que esas reformas electorales sean mucho más profundas que lo que se hizo en este primer paso, y donde en el marco de la mecánica del Congreso de la votación calificada nos permita hacer la acción de incidencia correspondiente. Hay otras leyes secundarias que van a requerir votación calificada, la ley del registro nacional de las personas, la ley electoral, que va a cambiar esta estructura que va a hacer entre la reforma del Tribunal Supremo Electoral en lo que corresponde al Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Habrá que llegar a otros niveles también de reforma en lo que corresponde a las leyes de cada una de las instituciones y lo que corresponde a otra especie de reglamentaciones que debería abordar la ciudadanización de las mesas, que debería abordar el tema también del plebiscito y lo que corresponde también a consulta popular, que es un tema que no se ha abandonado. Ustedes no cierran ese espacio para que el Central Ejecutivo pueda hacer sus propuestas, o percibe que eso está lejos por el choque que ha existido. Son las propuestas que está planteando el Central Ejecutivo en los planteamientos que está haciendo. No, pero me refiero a nombres, ingeniero, que habrá que poner a alguien ahí, bueno, allá a mediados de año. Hay un criterio que debería valerse en un criterio de decisión. La minoría tiene que respetar lo que la mayoría dice, y es en la bancada donde se va a resolver ese tipo de problemas. Ahora, yo invitaría al Central Ejecutivo a que estableciera un mecanismo de comunicación y que se quiten esas asperezas tendientes a prejuiciar. Digamos un ejemplo. Ahorita a Extra Cámara le comentaba yo que ya el otro día estaba señalando que ya están reeligiendo a los que están. Eso es falso, eso es totalmente falso. Son teorías adelantadas intendiendo quemar más a las personas que están anunciadas, porque no es exactamente lo que se está pensando. Entonces, yo creo que hay cosas que tienen que intentar buscar esa manera de actuar con la seriedad pertinente, con el amor al partido que nos corresponde y obviamente también con los criterios de equidad que nos permitan también tomar las mejores decisiones. Ustedes son 25 diputados. 26 diputados. Se incorporó al sustituto, al final de Freddy Nájera. ¿Cuántos están con la bancada que usted es su jefe? Propietario de entrada 15, hay uno que mueve su voto con respecto a eso, y 10 del otro grupo. ¿Cómo es eso que mueve? Que no está seguro, es de aquí, de allá. Bueno, vota a veces conforme a su razonamiento y hay que respetar esos criterios, porque el problema de esto también es que hay que intentar entender que la línea partidaria no debe de violentar el derecho constitucional del razonamiento del voto. Ya hubo razonamientos anteriores en los cuales el Central Ejecutivo no actuó de la misma forma como cuando sucedieron las expulsiones. Un ejemplo es el tema del fiscal. Hubo un diputado que votó en contra y nadie le dijo nada, pero como es de la otra línea, entonces no ha venido con esas acciones. ¿Y esos 15 sí se mantienen firmes con ustedes? ¿No hay variación de criterios? Bueno, yo pienso que todo este criterio de lealtad, de respeto, pero no podemos descartar que los otros compañeros lleguemos a un acuerdo en aspectos de importancia, pues en estos raciocinios. ¿Y se llevan bien con el otro grupo donde hay connotadas figuras del Partido Liberal? Está el abogado Mauricio Villeda, está Yuri Sabas, está el abogado José Alfredo Saavedra, Vanegas, que es un buen elemento, Darío Vanegas, Harry Pantin, solo para mencionar algo. Yo pienso particularmente que estas cosas debemos de interpretarlas que no son de carácter personal ni permanente, porque antes que todo tenemos que pensar que somos liberales y que tenemos que llevar más temprano que tarde a acuerdos pertinentes para lograr solayar esta situación y superar esta crisis. Con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Juan Carlos Elvir, sin casaca, después de la pausa, el tema de la consulta popular. Ustedes la presentaron para ir en plebiscito a consultarle temas calientes, la reelección presidencial y el tema del balotaje. ¿Están de acuerdo ustedes ya en que se dé por abierta la reelección en Honduras? ¿Bajo qué concepto? Después de la pausa, tenemos aquí la respuesta en Al Banquillo. Sigue con nosotros el ingeniero Juan Carlos Elvir. Ustedes presentaron la iniciativa para consulta popular. ¿Se va a discutir? ¿Tienen esa esperanza, ese compromiso? ¿Qué han dialogado? Porque estas reformas apenas empiezan. Miren, hay una cosa que tenemos que valorar, en primer término, con respecto a lo que sucedió el 24 de enero. Primera vez en la historia, y si estoy equivocado, corríjame, que se discuten reformas tan trascendentales o importantes en la primera legislatura, lo cual es valioso,
usted que tiene experiencia política sabe que no es normal que en estas alturas del proceso se estén discutiendo reformas electorales. Y ya se ratificaron. Y ya se ratificaron ahorita. La parte procedente es qué es lo que sigue con respecto a esto y a dónde se requiere la votación calificada para intentar exigir otros criterios. El tema de la segunda vuelta se deja en otro criterio de salida de plan B porque los nacionalistas no aceptaron el tema de la segunda vuelta, de entrada. Obviamente que nosotros... Pero los nacionalistas insisten que sí, que ellos quieren, pero que lo deben madurar. Mentira, ellos tienen temor de que la oposición se una y obviamente con ello logre hacerlo. Yo creo que en cualquier criterio debemos de valorar algo que usted mismo conoce en su experiencia. Este país se maneja por agendas mediáticas. Un ejemplo fue lo que pasó con respecto al tema de la cuarta urna o la Asamblea Nacional Constituyente. El estudio que ha habido con respecto al tema fue muy pobre. Fíjense lo que pasa con respecto al... Y fue un gran barullo el que se levantó con respecto al tema. Y ahora ya no se aborda. Mire cómo somos. Después viene el tema de la reelección y ahora ya se rompió el tabú de la reelección con respecto al tema. Ahora venimos con la segunda vuelta, pero nos falta el estudio, el fundamento jurídico con respecto al tema. Deben de generarse escenarios de construcción a futuro para no estar haciendo remodelaciones parchadas con respecto al tema jurídico electoral. Y en ese criterio tenemos que tener una visión de Estado hacia dónde queremos caminar y qué es lo que queremos construir con respecto a eso. ¿Sobre qué entonces va a pelear? Y el Partido Liberal, la bancada que ustedes están, va a plantear que hay que seguir empujando y que no se quede como muchas iniciativas que se plantean en público que están de acuerdo, pero después pasa a la gaveta. Digamos un ejemplo. El tema del plebiscito ha sido un tema de consulta. Pero tenemos que jugar también con el calendario de las otras acciones que permiten la validación del plebiscito. El plebiscito no es una encuesta de opinión. Es una opinión del voto popular del soberano. Y por consiguiente requiere otro tipo de acciones. Un ejemplo es un censo actualizado. Quiere su cédula de identidad depurada porque de lo contrario vamos a entrar generando más problemas que soluciones con respecto al problema. Y tenemos que valorar también otros aspectos muy valiosos como lo que pueden ser otro tipo de acciones con respecto, digamos, a la constituyente. Misma, ¿por qué no consultarle a la población si quiere en un momento de la constituyente? Ahí mismo, en ese plebiscito, que se podría... Y entender claramente de que no estamos en estas condiciones con las exigencias de garantía para que logremos a través de eso la confianza de que los resultados del plebiscito son los que realmente deseamos con respecto a ello. Recordemos de que tiene que haber la motivación en el tema para lograr motivar a que la ciudadanía asista a votar. No podemos terminar con plebiscitos que terminen con votaciones iguales o inferiores a las que actualmente han venido marcando el abstencionismo electoral presidenciales. Entonces, por consiguiente, requerimos la motivación ciudadana, requerimos las condiciones. De lo contrario, estaremos haciendo parchos a algo que buscamos como solución. El tema de la reelección, ¿cómo se debe manejar en una eventual consulta popular? ¿Directo, sí o no? ¿O cómo lo imaginan ustedes? El tema de la pregunta debería ser directa, tácita, sí ser claro, de que el mismo documento de la OEA señala en sus puntos el hecho de que tenemos que intentar legalizar algo que es de hecho pero no de derecho y que puede perfectamente involucrar un delito de carácter constitucional y que no prescribe. ¿Cómo lo consultaría? Debería ser una consulta directa, en una sola pregunta que no genere ninguna confusión en la ciudadanía y que la inteligencia de la ciudadanía, a la cual nosotros muchas veces fallamos en que apelamos de que la población no tiene la capacidad de discernir, pueda expresar su voluntad popular y que la misma se respete, porque al final de cuentas eso es lo que termina con este tipo de conflictos en los procesos electorales. Es decir, ¿está de acuerdo usted con la reelección, sí o no? Y no. Debería ser una pregunta tácita. ¿Y por cuánto periodo? Porque ese es el otro gran debate que existe ahora. Yo el tema de la reelección, yo soy claro, para mí el sistema político nuestro no está preparado para la reelección, porque la reelección pasa por el abuso del poder para llegar al poder. Si hay entonces ese plebiscito, ¿usted votaría en contra? En contra porque no existe la madurez adecuada del sistema político nuestro. Mire, nosotros venimos construyendo el tema de la democracia en Honduras después de 30 años y seguimos con falencias graves, pasando cada una de las vicisitudes. Y la suerte que hemos tenido en los procesos electorales pasados es que las diferencias son tan grandes entre un candidato y otro que no generan los problemas que generó en este proceso electoral anterior. Ya ha sido claro que han sido procesos viciados y sin expresar realmente la importancia que en esta reforma se hace, que es el tema de justicia electoral. Aquí apenas se han emitido 2 o 3 sentencias con respecto al tema de delitos electorales
Y si usted viera los vicios que se cometen y mucho más en las elecciones internas que en las generales, con respecto al tema, se asusta con respecto al tema. Y obviamente que tenemos que intentar buscar la manera de generar confianza, y la confianza solo se construye, no se compra. Así como hemos venido generando todo este proceso de desconfianza con una serie de acciones, tenemos que revertir esas acciones con contundentes soluciones que logren revitalizar esa confianza y que hagan que la población vuelva a las urnas como debería de ser. En todo este proceso, ingeniero Elvir, de transformación que va a sufrir, ya con la ratificación que se produjo a las reformas político-electorales y las que vendrán en los próximos meses, ¿cómo encontrar hombres y mujeres comprometidos? Ya me dijo que eso de la reelección de los que han estado en los cargos del Tribunal Supremo Electoral, que es el que ha existido, no está del todo segura. Es decir, pueden venir cambios. ¿Cómo encontrar entonces esos individuos que le respondan al pueblo y que no se terminen acomodando? No es fácil. La única forma es con acciones. Es que no habrá forma. Mire, yo creo que el problema en nuestro medio es que hemos ¿Pondrían llegado... un diputado? Le pregunto esto porque eso se ha estilado. Lo terminan sacando de ahí, de la Cámara. ¿Ve congruente un cambio aquí así? He aprendido yo el hecho de que muchas veces deje de ventilarse nombres públicamente, porque eso más bien es en contra de la persona que se está nombrando. Para quemarlo. Para quemarlo, esa expresión. Mire qué expresión la que está diciendo usted. ¿Cómo funciona el esquema nuestro mediático y el pensamiento de la ciudadanía y obviamente de sectores? Habrá sectores en los cuales tenemos que tener claridad. Jamás habrá un escenario ideal para ellos porque no están acostumbrados a construir, están acostumbrados a destruir con respecto al tema. Y en eso no podemos desconocerlo. ¿Qué consejo, por ejemplo, están tomando ustedes como liberales en un momento de dificultad del partido de los alcaldes? Tienen más de 80 a nivel de todo el país y tienen liderazgos probados porque gobiernan algunos municipios grandes. Hay que tomar la opinión de ellos. Ellos son parte importante de esta base partidaria que nos tiene en estos momentos con vida y que obviamente representan y tienen moralmente la capacidad de convocar a la mayor parte del liberalismo a nivel nacional, porque recordemos que fue la votación más elevada, que nos mantienen con vida y demuestra que el partido está ahí, que lo que nos falta es construir el partido para lograr ponerlo donde merece estar. ¿Están opinando conscientes de la realidad que vive el partido o también ya los contaminaron? Y me refiero a ambos lados, porque aquí estamos en dos escenarios, uno del Central Ejecutivo, que a ustedes no les convence, y las posiciones de ustedes que tampoco convencen al Central Ejecutivo. Yo creo que las posiciones que tienen que convencer son las que le interesan al partido y lo que le interesan a la ciudadanía respecto al partido. Porque la intención debe ser volver a poner el partido donde nunca debió haber dejado de estar. ¿Qué futuro le ve al partido? Mire, yo le veo una coyuntura importante en la polarización de la sociedad. Estamos claros que mucho se habla en el pasado del maridaje liberal nacionalista. Y hoy estamos hablando de un maridaje libre nacionalista. Ahora estamos con un tripartidismo. Entonces, no entender que lo que pasó en el 2009 con respecto a las fuerzas políticas, a la recomposición de las fuerzas políticas, no entender qué deben ser los escenarios con respecto al comportamiento del electorado, sobre todo el electorado joven en este momento, debería ser de suma preocupación para todas las fuerzas políticas. Pero todavía los partidos políticos, todavía en este marco de sociedad nuestra, que para mi criterio todavía es conservadora, tenemos que buscar la manera de aprovechar la coyuntura que sigue de las fuerzas políticas. Yo he visto dirigentes políticos hablando que los partidos van a desaparecer, que los políticos... Mire, el desaparecimiento de los políticos, de las fuerzas políticas, es una afección a la democracia. Ir a proteger una mesa electoral a lo más recóndito del territorio en nuestro medio significa profundamente un compromiso de parte de un ciudadano. Y eso no se gana con 500 lempiras que le den para ir a proteger una mesa, se gana con amor a una institución. Y el Partido Nacional y el Partido Liberal, por mucho que critiquen, por mucho que señalen, fueron los únicos dos partidos políticos que tuvieron capacidad de cubrir las 18,000 urnas en los 298 municipios. Y no aprovechar ese tesoro para intentar generar los equilibrios de la alternancia en el poder, se vuelven una amenaza. ¿Libre no cubría entonces? Bueno, en Copán tuvieron graves problemas. Nosotros facilitamos actas para que... Y hubieron otros departamentos donde también presentaron dificultades. Tenemos que entender eso claramente. Yo estoy seguro que Mel lo sabe y lo comprende, y tenemos que intentar construir también con ellos la unidad para que entendamos claramente que el rival nuestro no es libre, ni somos al interior nosotros los liberales. Es el Partido Nacional y que tenemos que rescatar la democracia y la alternancia en el poder. ¿Cómo está su relación con Mel? ¿Fue alcalde cuando él gobernó el país? Yo salí. ¿Ha estado renuncié, también? Fui precandidato a
ser su representante en Copán, pero yo renuncié en ese momento y él me propuso, y fue cuando tuve la oportunidad de estar aquí en gobierno con él durante año y medio en Copeco, lo cual le agradezco por ese privilegio, pero obviamente que hemos mantenido algún nivel discreto de comunicación, pero pienso que relaciones cordiales. ¿Nunca ha pensado en hacerse de libre? Yo pienso ¿O le ofrecieron? Mire, yo nací en una cuna liberal y sigo apelando a morir en una cuna liberal porque mi familia ha tenido arraigo con respecto a ello, y obviamente que el partido no tiene que estar pagando las consecuencias de algunas personas que no han actuado con los principios de repente que deberían o con la responsabilidad que deberían, y tenemos que intentar rescatar el partido que nos ha costado, que nos cuesta un sacrificio y que tenemos que intentar volverlo a poner donde nunca debió de haber dejado de ser. Es decir, que sí hay algunos liberales que deberían expulsar. Mire, es que el problema de esto es como cuando los hijos se le han crecido a usted sin la conducta apropiada. Si usted trata a un niño de 6 años, lo va a tratar de una forma, pero si ya tiene ese niño 25 años, ya es un varón, ya un hombre, su tratamiento tiene que ser diferente. Yo creo que el problema de indisciplina partidaria ha venido durante mucho tiempo y ahora corregirlo está pasando una factura que no es la que desearíamos. Si usted fuera autoridad y le tocara poner la guillotina, ¿a quién se la aplica? Si yo fuera autoridad del partido, intentaría ser firme, pero sin cerrar los espacios de diálogo. Creo que es el error que se ha cometido en estos momentos. Creo que la tolerancia y el diálogo tienen que ser parte del escenario permanentemente. Está con nosotros al banquillo el ingeniero Juan Carlos Elvir. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el ingeniero Juan Carlos Elvir. Están de cumpleaños en enero, el 4, 5 y 6 hay actividades. Van a llegar al centro ejecutivo. Se saluda usted con el ingeniero Zelaya, con Quiquito, con Martelito. Perfectamente, si estos problemas no son personales. Estos problemas dialogan, son de diferencia. Debe de haberlo. Si es que en este criterio de la política tenemos que entender que la política es la ciencia del entendimiento en el marco de la gobernabilidad en la sociedad. Entonces no podemos abandonar esos escenarios porque estamos cometiendo un error. ¿Qué cambios deben plantearse en el marco de este aniversario y tratar de salir adelante? Bueno, en primer término, yo creo que independientemente de los escenarios de desavenencias que han existido, tiene que intentar buscarse rescatar la planificación, o sea, pero institucionalmente hablando, no libretos que anuncien campañas electorales, porque ese es el peor veneno que nos está haciendo daño en estos momentos. Un ejemplo es el tema de, no podemos desconocer que estamos confrontando en una futura contienda electoral a 2021, escenarios en los cuales requerimos capacidad de organización, de estructura, de formación de nuestra gente, de rescate del censo, de rescate de la estadística, de rescate de las cuestiones prospectivas, de cuáles son los escenarios que podemos confrontar y el análisis pertinente respecto a los procesos de formación de liderazgos y de rescate de esos liderazgos que nos va a costar encontrarlo en estos momentos por la situación que han acontecido. Y intentar a través de ello también hacer prevalecer el optimismo que nos debe de merecer construir escenarios en ese marco de polarización que puede suceder en la sociedad nuestra. Recordemos que el Partido Nacional inteligentemente pone a Libre enfrente porque es la forma de polarizar la sociedad, es la forma de polarizar la oposición, de marcar dos rutas entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y a través de eso el Partido Liberal debe estar jugando ese rol que es el que nos compete construir. ¿Ve al Partido Liberal en alianzas con Libertad y Refundación? ¿Tienen armonía a nivel de algunos dirigentes? Yo no veo mayúsculo problema. Yo pienso y soy del principio de que ambos partidos tienen liberales, que unos en un partido y otros en otro, como sucedió en Nicaragua en un momento determinado, y que no debemos de intentar hacer el esfuerzo porque esa construcción de unidad se construye de ahorita. No se construye cuando ya tenemos el agua al cuello con respecto al tema. Obviamente que todo esto pasa por construir primer término, las primeras acciones, que es lograr armonizar esto en el marco de las elecciones internas. Bueno, le recordaba hace un momento, usted fue alcalde de Santa Rosa de Copán, es la ciudad más próspera del occidente de Honduras, hablando legalmente, digamos. Hay otros municipios muy importantes en Copán, pero obviamente Santa Rosa por su coyuntura geográfica le beneficia mucho la economía de otros municipios. Bueno, voy a lo siguiente, ahora que es diputado, ¿qué cambios, qué iniciativas son urgentes para Copán para cambiar esa imagen que ahora tiene el occidente de Honduras, que es una zona de narcos, donde el paso de droga y de indocumentados a Guatemala es parte sin novedad? Mire, ese tema ha sido un tema muy delicado.
un tema muy, muy preocupante porque también cómo ligar un tema de esos escenarios de fama con respecto a ese componente, con respecto al tema turismo, que es muy sensible con respecto a ello. Y nadie quiere Porque ir de pronto, ingeniero. tenemos una joya, que es una de las joyas principales de promoción turística del país, que es Copán Ruinas, que después del 2009 ha tenido una afección grande y que obviamente no ha logrado los niveles que tenía en ese momento de promoción turística. Y que obviamente ahorita se está haciendo un esfuerzo en el tema de las vías de comunicación. Las carreteras esperamos que a tipo mayo, junio tengan mucho mejores condiciones ya terminadas y van a quedar en un proceso de mejoramiento que va a ayudar mucho al turismo y que esperemos que otras acciones de promoción del país logren revitalizar económicamente ese sector. Y aunado a otro factor, que es el tema de la economía propiciada por el café. Copán, al igual que el Empira, al igual que Cocotepec, al igual que Santa Bárbara y otros departamentos como El Paraíso, Comayagua, Intibucá, son departamentos que la riqueza se genera con el café, con la caficultura. La depresión en el precio del café, las condiciones que han venido siendo recurrentes, tanto internas como externas, han afectado a miles y miles de familias que se encuentran en estos momentos en situaciones bien difíciles por la situación y obviamente afectando a toda la economía de la derrama económica que genera todo este beneficio. ¿Cuál debe ser el papel de la autoridad, del mismo Ministerio Público para apoyar a la zona y limpiarla de esa mala imagen que se ha venido proyectando para el sector? Ha cambiado. Yo estoy seguro que ha cambiado y ha cambiado mucho. No podemos hablar de los mismos escenarios que se vivían hace 5 o 6 años. Pero obviamente que así como se construyó en un largo tiempo, reconstruirlo cuesta el doble del tiempo con respecto a lo mismo, porque no solamente la imagen que nosotros percibamos como ciudadanos, que estamos acostumbrados, sino que un tema mucho más sensible, que es el turismo externo, que es lo que ha sido una parte de una preocupación. Ahí mira el caso de ese aeródromo que se construyó en Río Amarillo. Se habló de un aeródromo que significó una inversión de alrededor de 80 millones, que todavía no estaba totalmente concluido. Inclusive hablábamos con el presidente de hacer el esfuerzo por construir los 150 metros de extensión más que se requieren, la suspensión de un tendido de alta tensión, porque ese aeródromo sería el que permitiría la oferta de turística de conectar los cruceros, que es el turismo en crecimiento en el país, con la oferta de Copán Ruinas y a través de eso tener mucho más impacto en la economía de Copán Ruinas, que es un municipio que tenemos que intentar rescatar, al igual que otros sectores tan importantes como el sector de la entrada, que en Florida y otros municipios como Cucuyagua que han tenido emergencia con respecto a la situación económica. Bueno, usted ha estado ligado a esa industria del turismo también. ¿Cómo volvernos propositivos y vendernos de buena forma entonces? Sobre todo a nivel externo, porque ya el hondureño con cierto grado de dificultad va cuando puede porque conoce de esa riqueza de Copán. Las vías de comunicación jugarán un papel fundamental, aunado al tema de la oferta turística que logra entroncar lo que corresponde al tema de la ruta Maya con la ruta Lenca. Estamos hablando que se desarrollen ferias, como se desarrolla la feria de la papa y el vino y los choros en La Esperanza, con lo que es el Guacamaya Fest en Copán Ruinas, con lo que es el Expo Copán en Santa Rosa de Copán, como lo es también Gracias con Boca en Gracias, y que a través de esa promoción turística las mismas cámaras se vuelvan empoderadas de sus propias actividades, abonadas a otras, y genere todo un proceso de calendarios que motive el turismo nacional como parte importante y que obviamente se vuelva un atractivo para el turismo centroamericano y, por qué no decirlo, el turismo de otros países que es tan importante. ¿Se está ofreciendo ya Copán como joya propiamente hondureña en el campo turístico o todavía está aquello de que Guatemala es el que la aprovecha? Mire, todavía sigue siendo Guatemala el principal proveedor de turistas hasta Copán Ruinas. Creo que las vías de comunicación que en estos momentos van a ser bastante revitalizadas porque son carreteras de concreto hidráulico con un buen drenaje, con buena infraestructura que va a ser carretera para 20, 30 años, nos va a permitir una gran oportunidad para intentar mejorar las condiciones de un municipio que tiene una economía deprimida, pero que tiene una riqueza cultural tan importante para no solo para Copán, sino para todo el país. El tema de las caravanas, ¿qué tanto usted que ha estado metido en esta industria turística ha terminado afectando? Mire, afecta, obviamente, porque quien emigra, este es un efecto, la caravana es un efecto en gran escala de algo que suele ser un mal silencioso. No podemos desconocer que esa gente hoy se va en grupo, antes se iba individualmente, pero todos los días miraba, siempre han estado. Ese problema de migración del país es un problema que lo hemos tenido escondido, que ahora lo hemos querido... Hacerlo grupal termina dañando. Termina dañando la imagen del país,
pero también debe ser una advertencia porque debemos de llamar la atención a las estructuras de gobierno, porque no podemos lograr hacer la compensación social pertinente. En este país requerimos revertir la matriz presupuestaria o equilibrarla. No podemos seguir invirtiendo tanto, mejorando o multiplicando los recursos en seguridad y defensa y descuidando el tema de educación, de salud, de promoción para el empleo, de formación para el empleo, y que a través de eso genere mejores estándares de vida y esperanza para la ciudadanía. Ingeniero Elvir, le agradezco. Feliz noche. Muchas gracias. Sin problema entonces la ratificación hoy. Yo pienso que vamos a seguir en la lucha por hacer no solo la ratificación, sino la siguiente incidencia que nos compete como diputados para actuar con el completo criterio de las reformas electorales. Con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Juan Carlos Elvir, subjefe de la bancada del Partido Liberal. Por su sintonía, muchas gracias.